Hola amigos de Miami 3D Lights, con la buena vibra y la buena intención que siempre les traemos, comenzamos con este proverbio chino que dice así: nunca verá el sol un ciego, ni tampoco escuchará una tormenta un sordo. Así comenzamos, bien interesante este día de hoy, donde estaremos hablando de la radioterapia con nuestra querida y estimada doctora Beatriz Améndola, y a quien le tengo preparada esta pregunta: ¿en qué consiste, doctora, la radioterapia? La radioterapia fue uno de los primeros tratamientos que se han usado para tratar y curar cáncer. Antes que hubiera drogas de quimioterapia, la radioterapia fue una terapia muy efectiva. Pero la radiación o la radioterapia ha mejorado muchísimo en los últimos años debido a las mejorías de la computación, de los programas de software, así como también de la imagenología. Digamos, del momento que se descubrió la tomografía computada, la resonancia magnética, la imagenología sobre todo, que ayuda a localizar los tumores y nos permite dar una radioterapia mucho más precisa en nuestros pacientes en el momento actual. Usted está hablando de las mamografías y es importante enviarle un mensaje sobre todo a las televidentes hispanas que a veces no nos hacemos estos estudios. ¿Qué usted nos recomienda respecto a la mamografía? La mamografía es muy importante. Lo que le quiero decir es que todas las pacientes y todas las mujeres debemos tener en cuenta y presente que cuando nos estamos bañando o cuando, digamos, en cualquier momento debemos examinarnos nuestros senos, ya sea por palpación, debajo de la lluvia. Ningún bulto en el seno se debe dejar sin tocar. Debe ser ver por un médico, por un cirujano, hacerse una mamografía y también un ultrasonido. A veces el ultrasonido no puede reemplazar la mamografía, porque la mamografía muestra incluso calcificaciones. Es importante hacer este estudio, sobre todo hay pacientes que van a estar a mayor riesgo que otros y que necesitan la mamografía, digamos, más temprano en la vida, pero en general es muy importante y es también importante en pacientes mayores, no solo las pacientes jóvenes. Doctora, me gustaría poder retomar este tema en otro momento, porque es bien amplio. Hice un apéndice porque siempre es importante enviarle este mensaje, sobre todo a las mujeres latinas, que es la audiencia mayor que nosotros tenemos en este momento, y aparte tenemos por idiosincrasia que a veces no nos gusta ir al médico. Retomando el tema de la radioterapia, ¿este tratamiento se considera mínimamente invasivo? Sí, la radioterapia es una terapia mínimamente invasiva, número uno, porque no vamos a usar agujas, no vamos a poner marcadores, se hace de forma externa, o sea que el paciente va a estar acostado en una camilla donde la radiación va a entrar a su cuerpo sin necesidad de tener dolor, sin necesidad de tener ningún, necesidad de inmovilizarlo de ninguna forma. Usamos, digamos, imágenes para guiar el tratamiento. O sea que es totalmente una técnica no invasiva y en el momento actual se tolera muy bien cuando se da en cualquier parte del cuerpo. ¿Este tipo de procedimiento puede estar combinado? Sí, normalmente la radioterapia se usa o sola en distintos tipos de cáncer, después de una biopsia si es un tumor maligno, después de una resonancia si es un tumor benigno, y a veces se usa combinado con quimioterapia, en muchos casos como los linfomas, diferentes tipos de cáncer. O sea que una cosa que te quiero decir que es muy importante es que el paciente que tiene un diagnóstico de cáncer o que tiene un tumor se debe de ver por un equipo que va a ser el médico, el oncólogo, el radiooncólogo y el cirujano oncólogo, porque ahí se va a determinar cuál es la mejor técnica. Algunos van a precisar quimioterapia antes, algunos pueden precisarla después, algunos no la precisan de ninguna forma. O sea que de la forma mejor que el paciente está cuidado va a ser viendo los tres especialistas juntos. O sea que el paciente, sobre todo el latino... Es decir, que usted trabaja junto con dos especialistas en equipo, más. Exactamente, es un equipo. O sea que ya la podemos combinar con muchas cosas. Doctora, ¿es aplicable la radioterapia para todas las edades? La radioterapia se usa para todos los pacientes. Generalmente se trata y se evita en los niños menores de 3 años porque se considera que el cerebro está creciendo, entonces, y el cuerpo y los huesos están creciendo. ¿Qué sucede? El cáncer ocurre en los niños también, y cuando tratamos niños con cáncer producimos, digamos, separa el crecimiento óseo, o sea que si trata una pierna, la pierna es más corta, la columna se queda pequeña. En todos esos casos, por eso no se debe tratar al niño y se debe evitar, y lo que se usa ahora es en muy pocos casos se usa la radioterapia, pero antiguamente cuando no teníamos quimioterapia tratábamos muchos pacientes y hay más efectos secundarios. Cuando se llega a una edad, ya que el niño ya tiene su crecimiento total, no hay problemas, pero sí existe la posibilidad, digamos, 20 años después a tener tumores secundarios a la combinación de quimioterapia y radioterapia.
Le preguntaba algo sobre si esta radioterapia se puede usar solamente en los procesos cancerígenos. No, la radioterapia es una técnica que no solo se usa en los procesos de cáncer, se puede usar en tumores benignos, por ejemplo, un meningioma cerebral, un tumor del nervio acústico, una paciente que tiene neuralgia del trigémino, un paciente que tiene un neuroma digamos, en la columna vertebral, una malformación arteriovenosa. Digamos que la radiación se usa para muchísimas cosas, por pacientes que tienen, por ejemplo, queloides. Una paciente que desarrolla un queloide, el cirujano plástico la opera, inmediatamente dentro de 24 horas se trata con radiación y para el crecimiento de las células. Un paciente que se le hace una cadera, se le hace una radiación dentro de los primeros 48 horas de la cirugía y se evita que el hueso se forme alrededor de la cadera y fije la cadera. O sea que la radioterapia tiene muchísimas, y pienso que en el futuro inclusive van a ver muchas más indicaciones de nuestro tratamiento. Doctora, vamos a una pausa, pero al regresar continuaremos exactamente con este tema que está muy interesante, porque le voy a hacer una pregunta sobre cómo este tratamiento ayuda a evitar la metástasis. Vamos a una pausa, pero si usted es de las personas que tiene un negocio y lo necesita anunciar, pues no lo piense. Para levantar un negocio es necesario la publicidad. Llame a este número que está en este momento saliendo para que un equipo especializado y profesional le ayude a usted a poder levantar las ventas en su negocio. No lo dude, llame a este número y vamos a una pausa y continúe con nosotros en Miami 3D Live con la buena energía y como siempre llevándoles un mensaje donde usted puede aprender cada día un poquito más. Amigos de Miami 3D Live, estábamos viendo imágenes de un gimnasio que abrió hace unos días en el corazón del Doral y del que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero ahora continuamos con este tema bien interesante sobre la radioterapia y nos continúa acompañando la doctora Améndola. Beatriz, es importante saber que si este tratamiento puede evitar las metástasis en el momento que existe un cáncer. Sí, en realidad puede. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, una paciente que tiene un cáncer ginecológico, por ejemplo un cáncer de útero, que es el cáncer más común en las mujeres. En este tipo de pacientes, cuando se operan y se ve que en el momento de la operación el tumor penetraba la pared del útero, digamos, o llegaba al cuello uterino, en ese momento, profilácticamente, después de la operación, aunque no haya nada, se trata la pelvis con radioterapia y eso evita que el cáncer vuelva a la pelvis. Doctora, en el caso, por ejemplo, de que exista una persona que no haya tenido el diagnóstico del cáncer y cuando llegue a las manos de ustedes exista ya esta metástasis, ¿tiene algún tipo de tratamiento o le ayuda a la calidad de vida para continuar esta persona viviendo? Digamos que hay dos tipos de tratamiento de radioterapia. Tú tienes que pensar desde el punto de vista curativo, que puede ser la paciente que tiene un cáncer temprano de mama, un cáncer temprano de próstata, bueno, cantidad de tumores de cabeza y cuello que se curan con radiación. Pero existe un momento que el paciente llega a uno con un tumor muy avanzado. Es la etapa paliativa. Entre medio de esas dos etapas existe una etapa que se llama periodo oligometastático. Oligo porque es pequeño, porque es poco número. O sea que tenemos el paciente que está, digamos, local nada más, o local y regional que se va a curar, y tenemos el paciente que tiene enfermedad a distancia, metastático, y entre medio hay una etapa que es curable. Si tú aplicas radioterapia o radiocirugía, que es una técnica más avanzada que ya quizás hablemos un poquito más la próxima sección. Pero realmente esos pacientes, digamos, los puedes curar, digamos. ¿De qué forma puedes tratar a ese paciente? Calidad de vida, si tienen metástasis en la columna, si tienen metástasis en el cerebro, tú los puedes tratar con un tratamiento corto, con un tratamiento efectivo, y los puedes paliar el dolor, mejorar el dolor. Si tienen problemas neurológicos, se tratan las metástasis cerebrales con una fracción única. Si tienen, digamos, una metástasis hepática, se trata. Si tienen una metástasis que le está dando dolor en la glándula suprarrenal. O sea que hay una cantidad numerosa de pacientes que normalmente no llegan a recibir radioterapia. Es muy común la próstata, que no se ve ahora, pero pacientes con cáncer de próstata, con tumores avanzados, que los mantienen en Lupron con muchísimo dolor de la columna, que nunca ven al radiooncólogo y que si tú le tratas esa parte o donde le duele, no solo evitas la progresión, porque tú no quieres cantidad de tumor diseminándose en el cuerpo, lo que tiene más tumor voluminoso se debe tratar para evitar, digamos, seeding, digamos, ¿cómo se puede decir?
evitar que el tumor vaya creciendo, vaya desarrollándose. y vaya, digamos, desarrollándose y viajando por el resto del cuerpo en la vaya sangre. Esparciendo. Claro. Doctora, mientras que yo estudiaba este tema, me llamó la atención que la radioterapia surge en 1948 y se ha ido desarrollando de una manera fascinante al punto de que han llegado también a la radiocirugía. ¿Cuál es la diferencia entre la radioterapia y la radiocirugía? La radioterapia empieza antes con Madame Curie, con el uso de la radioactividad, la braquiterapia, digamos, el radio que se aplicaba directamente como agujas en los tumores y curaba los tumores en aquel momento. Digamos que la radioterapia externa, digamos, ortovoltaje o máquinas de radioterapia externa, fueron tomando apogeo poquito a poco usando técnicas de radiología, rayos X, sustancias radioactivas como cobalto. Digamos, es inmenso, podríamos hablar horas de esto, pero en realidad hasta que se empezaron a crear los aceleradores lineares que van a dar la radioterapia más focal, es hasta donde vemos que el uso de la radioterapia es más importante en los pacientes y empezamos a ver curas de pacientes con radioterapia nada más. Por ejemplo, cáncer de mama, actualmente con una pequeña, digamos, lampectomía o tumorectomía, donde se saca solo el tumor y se chequean los ganglios, tú le haces radioterapia al seno y no hay necesidad de operar ni hacer mastectomías. Es decir, que la radiocirugía puede sustituir la cirugía. Esa es la radioterapia convencional. La radiocirugía, en muchísimos casos, en el momento actual, sustituye completamente la cirugía en el caso de tumores cerebrales, tumores espinales, en varios casos de tumores de lesiones hepáticas, tumores hepáticos. Digamos, radiocirugía es una técnica que en este momento actual está progresando de una manera tremenda, que se usaba para cerebro, pero que ahora la estamos usando para el resto del cuerpo. Pudiéramos decir, en el caso de la radiocirugía, cuando se realiza el procedimiento y no se hace una actividad quirúrgica, si el tumor deja de crecer, deja de avanzar, ¿que fue efectiva la radiocirugía? Sí, por supuesto. La idea que tiene mucha gente es, tengo un tumor, por favor sáquenmelo, no lo quiero en mi cuerpo. Pero fíjate tú, si tenés un meningioma en el cerebro o un meningioma en la columna, tú no quieres que te lo saquen, porque si te lo sacan la cirugía va a ser con mayor complicaciones, con problemas de que el paciente puede quedar con un stroke, cantidad de problemas. El tumor queda, en el lugar que queda, se va achicando o queda estable. O sea que tenemos que tener el concepto que muchas veces no es necesario sacarlo. La próstata, por ejemplo, no es necesario sacarla, la dejamos, queda ahí, queda más pequeña, no progresa. Lo que hay que evitar es el progreso, digamos, del tumor con el tiempo. ¿Cuál de las técnicas de la radioterapia es la más efectiva? Depende del tumor, depende del paciente. Es muy importante ver al paciente y darse cuenta que cada paciente es individual. Hay ciertos pacientes que con radiocirugía solamente tienen un problema en la columna o un problema, digamos, en la pelvis, se pueden tratar con 1 o 3 tratamientos. Un cáncer de pulmón lo podemos tratar con 3 fracciones de tratamiento y otros pacientes que tienen tumores más grandes o más avanzados pueden necesitar 6 semanas. O sea que es importante balancear y ver cuál es la mejor terapia para cada paciente. En estos tratamientos, doctora Beatriz, ¿cuál pudiera ser el tratamiento más corto? La radiocirugía es un tratamiento más corto y da resultados comparables con la radioterapia convencional. Y hablamos de mama, tenemos la braquiterapia, que es un tratamiento donde se hace la radioterapia interna adentro del seno por medio de un balón. Ese tratamiento son 5 días versus 6 semanas con radioterapia externa. O sea que a veces hay que ver en qué, lugar el paciente se va a sentir mejor. Si el paciente trabaja, si tiene niños, si vive lejos, ese paciente va a preferir un tratamiento más corto y que el paciente, a veces un paciente, digamos, por el volumen, elegimos el más grande, pero digamos, después de una entrevista con un paciente, nosotros nos damos cuenta, después que vemos las imágenes, cuál es la mejor. Y si hay 2 que son idénticas, el paciente debe saber elegir qué tratamiento es mejor para él. Doctora, los latinos tenemos características propias porque somos muy familiares y muchas veces cuando existe una enfermedad cancerosa se preocupa toda la familia y esto ayuda a que el paciente pueda tener mejor calidad de vida o pueda tener mejor ánimo y quizás todo esto influya en que el paciente se recupere mejor. ¿Usted nos puede hablar cómo asimilan los pacientes latinos, a diferencia de los pacientes no latinos, estos procedimientos de radioterapia? El paciente latino, por suerte, que somos latinos, los pacientes latinos siempre tienen una familia
que es que apoya mucho al paciente. No es raro que yo vea en mi oficina que viene un paciente y seis personas a acompañarlo. Eso es muy importante porque lo van a ayudar con la nutrición, lo van a ayudar desde el punto de vista psicológico, y si hay una decisión que ellos no saben qué tomar, la familia siempre hay una persona ahí que va a ser el líder de ese grupo, que va a decir cuál es lo mejor para mi papá, cuál es lo mejor para mi mamá. Y entonces eso es lo que es importante, lo que yo veo en las familias latinas. Yo veo que me llaman de noche y me preguntan qué le puedo dar a mi mamá de comer, qué puedo hacer, cosa que ustedes nunca ven. Es decir, que ellos se preocupan por tener la información y educarse en cómo cuidar al paciente cuando está en este proceso. Eso es una cosa que no se ve mucho en los anglosajones, que los pacientes, vienen los pacientes solitos, los mandan con un transporte. Eso no sucede. Y a veces cuando incluso tenemos pacientes latinos que viven lejos, en otro estado, me llama la familia. Siempre les digo, me tienen que dar autorización porque por HIPAA no puedes hablar, pero me llama la familia y me pregunta, ¿qué puedo hacer por mi mamá? Entonces eso es muy importante y muy lindo que tenemos en nuestra cultura. Doctora, usted tiene un lema para los pacientes, ¿nos puede decir cuál es su lema? El lema es que el paciente informado, el paciente educado es el mejor paciente. Usted nunca debe de ir, el paciente nunca debe ir y decirle al médico, usted haga lo que quiera conmigo. No, nosotros sabemos, debemos investigar y va a tener el mejor tratamiento si está educado y sabe cómo tratarse. Doctora, me gustaría volver a invitarla muy pronto a nuestro programa y hablar exactamente de la radiocirugía, porque hay algo de la radiocirugía que estuve estudiando, como le dije, cuando preparaba el tema, y me interesó porque hay veces que hay tumores en lugares del cuerpo que no pueden acceder a la cirugía y la radiocirugía los ayuda a curar. Me gustaría poder dejar este tema para otro programa y darle las gracias a usted por habernos acompañado hoy en Miami 3D Live, enseñándonos un poquito de lo que tiene que ver con la radioterapia, que realmente muchas personas a veces desconocen este tratamiento que es tan efectivo. Para usted que nos está mirando y si tiene un negocio que necesita anunciar, pues anúncielo, que su negocio va a prosperar, va a florecer de esta manera anunciándolo. Todos los negocios necesitan anuncios en la prensa, en la radio y en la televisión. Por eso llame a este número que estamos mirando ahora para que su negocio levante. Y a usted, doctora, continúe con nosotros, no se nos vaya. Y a usted, continúe acá con Miami 3D Live. Muchas gracias.